Otra excepción a la regla de octeto es el número impar de electrones. Por ejemplo, si tenemos un compuesto que es el dióxido de cloro, vamos a identificar el átomo central, es el cloro. Entonces puedo ponerlo en el centro. Vamos a tener un enlace covalente sencillo a cada átomo no central. Vamos a determinar cuántos electrones de valencia hay. ¿Okay? El cloro trae 7. Dos oxígenos. Cada oxígeno trae 6. Y ese nos da un total de 19 electrones. ¿Okay? Es un número impar de electrones. ¿Okay? Y ese va a tener una consecuencia cuando dibujamos la estructura de Lewis. Entonces, yo tengo 19 electrones de valencia. Ahora voy a llenar el octeto de cada átomo no central. Entonces, cada oxígeno va a tener 8 electrones de valencia. Aquí he utilizado 8 más 8 es 16. Hay 3 electrones de valencia adicional y voy a colocarlos en el átomo central. Y aquí podemos notar que el cloro en el centro tiene un número impar de electrones. Este es un radical. ¿Okay? Entonces, el electrón sin pareja es un radical. Y ese típicamente es inestable o relativamente inestable. Entonces, típicamente los radicales tienden a ser compuestos que pueden reaccionar rápidamente, fuertemente con otras sustancias. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar con esta estructura. Vamos a notar que el cloro tiene carga formal. Vamos a calcular carga formal. Para el cloro es igual a 7 electrones de valencia menos 3 electrones no enlazados menos 2 enlaces, que es igual a positivo 2. Y para el oxígeno podemos notar que 6 electrones de valencia menos 6 electrones no enlazados menos un enlace nos da menos 1. Entonces, en esta estructura, como está escrita actualmente, tenemos mucha carga formal. Entonces, lo que vamos a hacer para tratar de minimizar la carga formal es formar, bueno, ya tengo el octeto lleno para cada oxígeno y el cloro es el mejor que puedo hacer porque tengo 2, 4, 6, 7 electrones, pero tengo un número impar. Entonces, si yo quiero, puedo utilizar electrones para sobrellenar el octeto de cloro, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tener este compuesto aquí y sus cargas formales. Voy a escribirlos arriba. Este es negativo.
negativo, negativo y más 2. Entonces, nueva estructura, podemos saber que este sigue siendo negativo, el oxígeno a la izquierda. Para el cloro ahora, es 7 electrones de valencia, como siempre. Sigue con 3 electrones no enlazados y ahora tenemos 3 enlaces. Entonces, este nos da más 1 para su carga. Y el oxígeno a la derecha, 6 electrones de valencia, menos 4 electrones no enlazados, menos 2 enlaces, es igual a 0. Entonces, en esta estructura, tenemos la carga negativa, el oxígeno a la izquierda, carga más 1 en el cloro en el centro, y 0 para el oxígeno a la derecha. Entonces, esta estructura aquí es mejor, la segunda estructura, porque hemos minimizado electrones de valencia. Podemos notar que el cloro tiene 2, 4, 6, 8, 9 electrones, pero el cloro puede acomodar más de 8 electrones. Okay, porque se encuentra en esta sección de la tabla periódica. Entonces, este es un doble excepción. Tenemos un número impar de electrones y tenemos el octeto expandido del cloro. Okay. Vamos a ver si podemos mejorar la estructura aún más. Okay. Vamos a formar un enlace adicional. Okay. Vamos a formar otro enlace doble. En este caso, ese nos da esta estructura. Un oxígeno con enlace doble al cloro, enlace doble a otro oxígeno. Los electrones de valencia no enlazados aquí en cada elemento. ¿Ok? Podemos notar que tenemos un oxígeno. Bueno, empezamos con el cloro. Este tiene 7 electrones de valencia, porque es cloro. En esta estructura tiene 3 electrones no enlazados. En esta estructura tiene 4 enlaces, resultando en carga formal igual a 0. Y ahora, ambos oxígenos son idénticos. 6 electrones de valencia menos 4 electrones no enlazados menos 2 enlaces nos da 0. ¿Ok? Entonces, la última estructura aquí es aún mejor. ¿Ok? Entonces tenemos, este es mejor. Podemos notar que en esta estructura el cloro tiene 1, 2, 4, de los enlaces, 2, 4, 6, 8 electrones, más 3 electrones no enlazados, nos da 11 electrones de valencia. ¿Ok? Pero está bien, porque el cloro puede
utilizar la subcapa 3D para acomodar más de 8 electrones. ¿Ok? Vamos a imaginar, por ejemplo, tenemos una pregunta en el chat que me gusta mucho. Si tenemos el oxígeno con el radical. Entonces, voy a cambiarlo. Básicamente, lo que voy a hacer es correr este electrón aquí, allá. ¿Ok? Es un experimento que vamos a hacer. Entonces, en este caso vamos a tener oxígeno, cloro, oxígeno, y llenamos los electrones. Y aquí estamos. En este ejemplo, vamos a calcular las cargas formales. Okay, primero oxígeno es igual a 6 electrones de valencia, 4 electrones no enlazados, 2 enlaces, es neutro. Okay. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Veo que ahora hay 4 electrones no enlazados y hay 4 enlaces. Entonces, este nos da -1. Y el otro oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Solo tenemos 3 electrones no enlazados y tenemos 2 enlaces. Entonces, en este caso, vamos a tener +1. ¿Ok? Entonces, esta otra estructura es peor por 2 razones. Primero, tenemos más carga formal. En la estructura anterior, logramos formar una estructura en que todas las cargas formales son 0. ¿Okay? Es mejor tener todas las cargas formales igual a 0 que producir más carga formal. ¿Okay? Ya que tenemos el octeto lleno de cada elemento. ¿Okay? Además, aquí lo que tenemos es la carga formal positiva en oxígeno, pero el oxígeno es más electronegativa que el cloro. ¿Ok? Entonces, de verdad, personalmente, bueno, no personalmente, según las reglas, esta estructura es mejor que esta estructura, porque aquí la carga formal negativa es en el elemento con mayor electronegatividad. ¿Ok? Entonces, peor, no tan mal, el mejor. ¿Ok? O si ustedes prefieren, pésimo, mal, no tan mal, el mejor. ¿Ok? Lo que yo quiero que ustedes hacen en sus prácticas es tenga su papel, mucho papel disponible y empiece a dibujar estructuras. Hágalo de la manera sistemática, ponga el átomo central, es el primer elemento cuando hay solo 2, o el elemento central en la fórmula cuando hay 3, excepto que el hidrógeno nunca es el elemento central. Ponemos un enlace sencillo a cada
átomo no central, llenamos el octeto de los átomos no centrales primero, electrones de valencia que sobren van al elemento central y después empezamos a formar enlaces dobles hasta que tenemos el octeto lleno del átomo central y podemos continuar formando enlaces dobles para minimizar la carga formal. ¿Okay? Pero es muy útil dibujar muchas estructuras para practicar y determinar cuál es la estructura mejor, con justificación. Que ahora vamos a hacer el dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Sí. Tal vez no vale la pena este. Ok. Ahora vamos a seguir los mismos pasos para dibujar dióxido de nitrógeno. Ok. Tenemos 5 electrones del nitrógeno más 2 oxígenos. Cada uno trae 6 electrones. Este nos da, oh my goodness, un total de 17 electrones de valencia. Ok. El nitrógeno es mi elemento central. Voy a poner un enlace sencillo a cada átomo no central. Y ahora voy a llenar los octetos. Aquí he utilizado 16 electrones, pero tengo 17, entonces el electrón que sobra va al átomo central. ¿Ok? Yo veo que, oh, pobre nitrógeno, solo tiene 4 electrones por los enlaces, más un electrón adicional, solo tiene 5 electrones, pobrecito. Entonces, voy a tratar de llenar su octeto utilizando enlaces múltiples. ¿Ok? Puedo elegir cualquier oxígeno para formar un enlace múltiple. Y ahora tengo esa estructura. Ok. En esta estructura, cada oxígeno tiene su octeto lleno y el nitrógeno tiene 3 enlaces. Ese le da 6 electrones más el electrón no enlazado. Entonces el nitrógeno solo tiene 7 electrones de valencia. Okay. Es mejor si puede tener 8. Tal vez yo quiero hacer algo parecido que el ejemplo anterior y tal vez voy a querer formar otro enlace doble, resultando en esta estructura. Aquí. Pero el problema que tengo aquí es en este caso,
el nitrógeno tiene 9 electrones de valencia, pero solo puede acomodar hasta 8. Entonces, desafortunadamente, esta estructura aquí no es factible. No puedo utilizarlo porque el nitrógeno no tiene acceso a una capa D. No existe la capa 2D. ¿Ok? Entonces, vamos a la estructura anterior. Calculamos las cargas formales. Este oxígeno a la izquierda es 6 menos 6 menos 1. Nos da menos 1. El nitrógeno es 5 menos 1 menos 3. Nos da positivo 1. Y el otro oxígeno es 6 menos 4 menos 2. Es neutro. ¿Ok? Entonces, en este caso, con la posición del radical, tenemos una carga formal negativa en el oxígeno, que es bueno porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el nitrógeno. Por curiosidad, si queremos confirmar podemos correr el radical aquí, pero en este ejemplo vamos a tener una carga formal de... no, perdón. No dibujé todos los electrones. En este caso, la carga formal es para el oxígeno 6 menos 5 menos 1 me da 0. Para el nitrógeno me da 5 menos 2 menos 3 me da 0. Y para este oxígeno me da 0. Entonces, aquí, por curiosidad, yo moví un electrón del oxígeno con carga negativa al nitrógeno central. Y como consecuencia, este resultó en una estructura con todos los octetos llenos menos el oxígeno, pero el oxígeno tiene la carga formal igual a 0. ¿Ok? Entonces, la curiosidad vale la pena y esa es la mejor estructura. Entonces, para repasar, solo los electrones en esta parte de la tabla periódica van a formar compuestos en que este elemento tiene más de 8 electrones. ¿Ok? Bueno, y esos también. ¿Ok? Entonces, ellos tienen
acceso a una subcapa vacía de ND, es decir, a partir de 3D, donde puede poner electrones número 9, 10, oh my goodness, 11, etc. ¿Ok? Vamos a notar que la fila anterior, esos no pueden tener más de 8 electrones porque la subcapa 2D no existe. ¿Okay? Gracias por la pregunta. Aquí tenemos una práctica con ejemplos de todas las excepciones a la regla del octeto. ¿Okay? En esos hay que escribir la estructura de Lewis de cada compuesto e identificar la carga formal de cada átomo si no es igual a 0. Entonces no tenemos que escribir nada cuando la carga formal es igual a 0, pero cuando la carga formal de un átomo es 1, menos 1, 2, menos 2, vamos a escribirlo. ¿Ok? Haga este en casa. No, tenemos muchas estructuras en que hay átomos con una carga formal de más menos 1 o más menos, hasta más menos 2 incluso, pero si ustedes pueden jugar un poco con la estructura y no agregar más enlaces dobles o cambiar la posición de un radical para minimizar la carga formal, es mejor. ¿Ok? Cuando están haciendo aquí tenemos otro ejemplo que no hemos visto, pero basado en lo que han aprendido, yo quiero que ustedes identifiquen la estructura de este compuesto y por qué es una excepción, ¿ok? Y por qué esa excepción es razonable, ¿ok? Y durante horas de consulta o durante la próxima clase, si tenemos tiempo, vamos a discutirlo. Ahora vamos a ver capítulo 10, la geometría molecular. Es muy importante que han practicado bastante el dibujo de estructuras de Lewis antes de practicar los problemas de geometría molecular, porque hay que hacer la estructura de Lewis para determinar la geometría molecular de cualquier compuesto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un repaso breve de estructura de Lewis. Puede dibujar la estructura de Lewis de cada compuesto, indicando la carga formal de cualquier elemento que no sea 0. Y, bueno, obviamente aquí en esta práctica no vamos a identificar la geometría molecular porque ustedes no han aprendido este. ¿Okay? Entonces, esa es más práctica que ustedes pueden hacer en casa. El solucionario contiene la respuesta de cada uno. Vamos a notar que aquí en número 3, el átomo central es el carbono y tenemos 3 grupos de NH2 enlazado al carbono. ¿Ok? Entonces es el nitrógeno que tiene un enlace al carbono y cada nitrógeno también tiene 2 hidrógenos enlazados. Ok.
Entonces, cuando estamos formando esos enlaces entre el átomo central y un átomo no central, estamos utilizando orbitales moleculares. Un orbital molecular está hecho por la combinación de orbitales atómicos. Esos orbitales atómicos son los mismos que habíamos estudiado en el capítulo anterior. Tenemos, en el capítulo de estructura electrónica, en que tenemos orbital S, P, y el orbital P, tenemos 3 orbitales P, cada uno con una orientación distinta. Entonces, depende de la cantidad de enlaces y dominios de electrones que un átomo necesita, que el átomo central de una molécula necesita, va a combinar sus orbitales atómicos para formar los orbitales moleculares, que se llaman orbitales híbridos. ¿Ok? Lo que podemos notar es que la combinación de 4 orbitales atómicos resulta en 4 orbitales moleculares, también conocidos como orbitales híbridos. Cada orbital híbrido tiene una orientación específica y vamos a notar el nombre. Este es un orbital sp con superíndice 3, indicando literalmente que este orbital viene de una combinación de orbital s y 3 orbitales p. Entonces aquí tenemos 4 orbitales sp3. ¿Ok? Este puntito negro es el núcleo del átomo. Entonces los 4 orbitales sp3 combinan para tener esta geometría. ¿Ok? Este es la geometría tetraédrica. Porque si ustedes recuerdan, en matemática hay sólidos en 3 dimensiones que son perfectas, el cubo y aquí la tetraédrica. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos el nombre. Vamos a poner uno de los átomos no centrales unidos a cada orbital molecular, o podemos poner un par de electrones no enlazados. Y vamos a ver ejemplos. ¿Ok? En repaso, la cantidad de orbitales atómicos que están unidos es igual a la cantidad de orbitales híbridos. ¿Ok? Cuando tenemos 2 orbitales atómicos combinados, esos van a formar 2 orbitales sp. ¿Por qué? Será la combinación de un orbital s con un orbital p. Entonces tenemos 2 orbitales sp. Cuando se combinan 3 orbitales atómicos, ese va a ser un orbital s con un orbital p y un segundo orbital p, resultando en 3 orbitales sp2. ¿Ok? Cuando se combina 4 orbitales atómicos, ese resulta en 4 orbitales sp3. La combinación de un orbital s y 3 orbitales p. ¿Ok? Si tenemos 5 orbitales atómicos combinando, ese será en resultado 5 orbitales sp3d. ¿Ok? Entonces no tenemos un orbital d en ese diagrama, pero sabemos que después de orbital p tenemos la subcapa d. ¿Ok? Si queremos combinar 6 orbitales atómicos, este va a resultar en 6 orbitales híbridos nombrado sp3d2. ¿Ok? 2 orbitales d más 3 orbitales p más un orbital s. Es como tener piezas de plasticina. Vamos a combinarlos y utilizar la misma cantidad de plasticina para formar la misma cantidad de orbitales moleculares, pero la forma y orientación va a variar. Ok. ¿Tenemos una pregunta? Sí, los orbitales D no están en este diagrama. Ok. No hay campo. Ok, este es el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Uy.
RPSB. ¿Okay? Este indica que los electrones se organizan en parejas. Pueden ser parejas de electrones enlazados o parejas de electrones no enlazados. Cada pareja repele las otras parejas porque los electrones tienen la misma carga. Cada electrón tiene carga negativa. ¿Okay? Las parejas de electrones se organizan alrededor del núcleo para minimizar esta repulsión. Entonces, cuando tenemos dos parejas de electrones, ellos van a poner 180 grados de ángulo entre las dos parejas de electrones para que estén lo más lejos posible uno al otro. Cuando hay tres parejas de electrones, van a tener como un triángulo o trigonal con 180 grados entre cada lobo, ¿ok? Aquí, o lóbulo. Cuando hay cuatro parejas de electrones, van a maximizar la distancia entre cada pareja. Entonces, cada lóbulo azul aquí es una pareja de electrones. Entonces, tenemos aquí esa estructura tetraédrica. Aquí tenemos 5 parejas de electrones, perdón, 3 en esta posición ecuatorial, 2 en esta posición axial. ¿Okay? Otra vez estamos tratando de minimizar la repulsión entre parejas de electrones. Y aquí tenemos 6 parejas de electrones organizados y este es octaédrica, porque podemos ver que es como una forma de 8 lados. Aunque hay 6 parejas de electrones, se llama octaédrica. ¿Ok? Ok, vamos a tener un lóbulo por cada pareja de electrón, que sea enlazado o no enlazado. La geometría molecular se basa en la ubicación de los pares de electrones enlazados. Y la geometría de dominios de electrones se basa en la ubicación de todos los pares de electrones. ¿Okay? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos en que tenemos, cada uno tiene 4 dominios de electrones. Podemos ver 1 dominio, 2 dominios, 3 dominios, 4 dominios. Ese es el metano. Este es el amoníaco. El amoníaco tiene 1 dominio de electrones, 2 dominios, 3 dominios, 4 dominios. Ese es el agua. El agua tiene 1 dominio de electrones, 2 dominios de electrones, 3 dominios de electrones, 4 dominios de electrones. ¿Ok? Entonces, cada uno va a tener la geometría de dominios de electrones tetraédrica, porque cada uno tiene 4 dominios de electrones. El dominio de electrones es igual a decir par de electrones o pareja de electrones. Es decir, que es uno de esos lóbulos aquí. ¿Ok? Se llama el dominio de electrón. ¿Dónde se ubica un par de electrones? Es una buena pregunta. Un dominio de electrones puede incluir 2 electrones enlazados o puede incluir 2 electrones no enlazados. ¿Ok? En este ejemplo, podemos notar que aunque la tetraédrica perfecta tiene un ángulo entre dominios de electrones igual a 109,5, cuando agregamos electrones no enlazados en vez de electrones enlazados, este ángulo de enlace aquí entre esos dos dominios disminuye. Más electrones no enlazados disminuye aún más este ángulo. ¿Ok? Ups. Entonces aquí podemos notar que el ángulo de enlace disminuye con más dominios de electrones no enlazados
Entonces, básicamente, electrones no enlazados ocupan más espacio que electrones enlazados. ¿Ok? Entonces, esos van a empujar los dominios de electrones enlazados más cerca uno al otro. ¿Ok? Ahora vamos a nombrar esas configuraciones. Cuando hay dos dominios de electrones, este tiene la geometría dominio de electrones lineal. Cuando hay tres dominios de electrones, este tiene la geometría dominios de electrones trigonal plana. También lo he visto escrito como plana trigonal. ¿Okay? Cuando tenemos cuatro dominios de electrones, la geometría dominios de electrones es tetraédrica. Con 5 dominios de electrones, ese se llama bipiramidal trigonal. De vez en cuando lo he visto escrito como trigonal bipiramidal. ¿Okay? Literalmente trigonal, porque tenemos esos tres en la posición ecuatorial. Trigonal, como 3 dominios. Y bipiramidal, porque arriba, si conectamos, podemos imaginar un pirámide arriba y también un pirámide abajo. ¿Okay? Y también tenemos octaédrica. ¿Okay? Octaédrica es cuando hay 6 dominios de electrones. La geometría, dominio de electrones, se llama octaédrica. ¿Okay? Cuando solo tenemos dominios de electrones enlazados, la geometría dominios de electrones y la geometría molecular, esos son iguales. ¿Okay? Pero es posible cambiar un dominio de electrones enlazados a un dominio de electrones no enlazados. Con este, aún tenemos 3 dominios de electrones, entonces la geometría dominios de electrones sigue siendo trigonal plana. Pero la geometría molecular ahora se conoce como angular, porque la geometría molecular solo toma en cuenta los dominios de electrones enlazados. ¿Okay? Por ejemplo, quitamos un átomo para dejarnos un dominio de electrones no enlazados. Ahora ese se llama piramidal trigonal. Quitamos otro y tenemos la geometría molecular angular. ¿Okay? Quiero enfatizar aquí que todos esos tienen la geometría, dominio de electrones es tetraédrica para cada uno de esos. ¿Ok? Es solo la geometría molecular que está cambiando. La geometría molecular es este. ¿Ok? Próxima fila. Tenemos bipiramidal trigonal, pero podemos eliminar un átomo para dejar un par de electrones no enlazados y este va a tener la geometría molecular nombrado balancín porque se ve como un sube y baja. Esas son las dos patas, ponemos un niño aquí, un niño allá y está balancín, es un sube y baja.
¿Ok? En este geometría dominio de electrones de bipiramidal trigonal, los pares de electrones libres son ecuatoriales porque entre los ecuatoriales tenemos 120 grados. ¿Okay? Entonces vamos a minimizar la repulsión electrón-electrón. ¿Okay? Entonces, otra vez, para enfatizar, todos esos tienen la geometría dominios de electrones igual a bipiramidal trigonal. ¿Ok? La geometría molecular, otra vez, puede ser bipiramidal trigonal también, o balancín, o forma T, o lineal. ¿Ok? Octaédrica es la geometría de dominios de electrones. Aquí, la geometría de dominios de electrones sigue siendo octaédrica. La geometría molecular ahora se nombra piramidal cuadrada. Ahora, la geometría de dominios de electrones sigue siendo octaédrica, pero la geometría molecular es cuadrada plana. ¿Ok? Entonces, para esos compuestos, la geometría dominio de electrones, otra vez, sigue siendo octaédrica. Pero la geometría molecular puede ser igual, octaédrica, o puede ser piramidal cuadrada, o puede ser cuadrada plana. ¿Okay? Vamos a notar aquí que en el caso de dos pares de electrones no enlazados, se encuentran en el lado opuesto para formar la geometría molecular cuadrada plana. ¿Okay? Ahora, vamos a poner atención a la hibridación. ¿Okay? La hibridación indica cuántos dominios de electrones hay. En el primer ejemplo, lineal, tenemos 2 dominios de electrones. Entonces, este tiene el átomo central, tiene hibridación sp. En el caso de trigonal plana, este tiene 3 dominios de electrones. Entonces, la geometría de dominios de electrones, aquí es trigonal plana. La geometría de dominios de electrones, aquí es trigonal plana. Y en ambos casos, cuando la geometría de dominios de electrones es trigonal plana, la hibridación es sp2, porque tenemos 3 dominios de electrones. Cuando la geometría de dominios de electrones es tetraédrica, tenemos 4 dominios de electrones, entonces la hibridación es sp3. Para todos esos, la geometría de dominios de electrones es bipiramidal trigonal, entonces para todo esto, la hibridación es sp3d. ¿Okay? Aquí, cuando la geometría de dominios de electrones es octaédrica,
Todo eso tiene geometría de dominios de electrones octaédrica. Para tener 6 dominios de electrones, debemos tener hibridación sp3d2. Así tenemos 6 dominios de electrones. Los dominios de electrones pueden ser todo enlazado o puede incluir 1 o 2 dominios no enlazados, pero sigue con 6 dominios de electrones. Preguntas aquí. Quiero hacer al menos un poco de esas prácticas, no todo, pero vamos a hacer, tal vez 1 o 2. ¿Okay? Entonces, vamos a dibujar la estructura de Lewis para identificar la cantidad de dominios de electrones. Después vamos a identificar la geometría de dominio de electrones y la geometría molecular de cada una de las siguientes especies. Okay. Voy a tener este compuesto PCl3. Fósforo es el átomo central y está enlazado a 3 átomos de cloro. Entonces, fósforo en el centro y voy a poner cloro, cloro, cloro. ¿Okay? ¿Cuántos electrones de valencia tenemos? ¿Okay? Voy a mi tabla periódica. Yo encuentro el fósforo aquí, el cloro aquí. Entonces vamos a tener 5 electrones del fósforo más 3 cloros. Cada uno trae... Cada uno trae 7 electrones de valencia, resultando en un total de 26 electrones de valencia. Entonces voy a llenar los cloros con su octeto. Entonces tengo 8 electrones en cada cloro, 3 cloros, un total de 24 electrones de valencia. Sobra 2, esos voy a poner en el fósforo. Voy a verificar que la estructura está bien. Cada cloro tiene su octeto lleno. El fósforo tiene su octeto lleno porque tiene 2, 4, 6 electrones por los enlaces, más 2 electrones no enlazados, entonces 8 electrones. La carga formal de cada elemento. ¿Estamos de acuerdo que cada cloro es idéntico? Entonces, para cloro tenemos 7 electrones de valencia, menos 6 electrones no enlazados, menos un enlace, nos da 0 para los cloros. Y para el fósforo tenemos 5 electrones de valencia, menos 2 electrones no enlazados, menos 3 enlaces. Ese nos da carga formal igual a 0. Entonces, este compuesto está completamente bien. ¿Ok? Yo sé que son 5 electrones de valencia del fósforo porque lo encuentro en la tabla periódica y voy a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora para el cloro. 3 cloros, cada uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. ¿Ok? La tabla periódica es su nuevo mejor amigo. Ok. Entonces, ¿cuántos dominios de electrones hay? El fósforo, solo voy a preocuparme por el fósforo, el átomo central. Tiene 4 dominios de electrones. Este es 3. Entonces, por tener 4 dominios de electrones,
Este me da la geometría. Bueno, geodom electrón es 4 dominios tetraédrica. ¿Ok? Tiene 3 dominios enlazados. Un dominio no enlazado. Entonces, este nos da el piramidal. Tenemos una pregunta. ¿Por qué 4 dominios? Los 4 dominios de electrones son este, este y este. ¿Ok? Entonces ahora, si yo regreso aquí, yo veo, cuando empiezo con tetraédrica, tengo un dominio de electrones no enlazados. Este es el piramidal trigonal. ¿Ok? Bueno, esa es la geometría molecular, es piramidal trigonal. ¿Ok? Cada dominio de electrones, un enlace es un dominio de electrones. Un par de electrones no enlazados es un dominio de electrones. ¿Ok? Entonces aquí estoy utilizando GeoDOM-E para geometría dominios de electrones. Debe ser DOM. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, del punto de vista de este fósforo, este tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. ¿Ok? El fósforo, por su posición en la tabla periódica, tiene la habilidad de aceptar más electrones, pero dado que ya tengo todos los octetos llenos, esa es primer prioridad. Cada octeto de cada átomo es lleno. Y también la carga formal es 0 y 0. No hay ninguna razón de formar enlaces dobles. Me encantan esas preguntas. Ok. Muy bien. Otra pregunta en ejemplo número 3, CHCl3. Sí, el átomo central va a ser el carbón. Típicamente, el átomo en el centro de la fórmula es el átomo central, pero el hidrógeno nunca puede ser el átomo central. Entonces regreso al carbón y es el carbón que es el átomo central. ¿Ok? Ok. Les recuerdo que aquí, ese en el color anaranjado, ese es el cálculo de carga formal. La carga formal es electrones de valencia menos electrones no enlazados
menos la cantidad de enlaces. ¿Ok? Voy a poner unos paréntesis. La cantidad de electrones de valencia siempre se determina por la posición del elemento en la tabla periódica. La cantidad de electrones enlazados depende de la estructura de Lewis. Y la cantidad de enlaces también depende de la estructura de Lewis. ¿Ok? Entonces, este cloro, posición en la tabla periódica, indica que tiene 7 electrones de valencia. Aquí yo veo en la estructura de Lewis que tiene 2, 4, 6 electrones no enlazados. Y aquí hay un enlace. ¿Ok? Voy a hacer ejemplo número 2 también. Ok, ahora para ejemplo número 2, tenemos SCN con carga negativa. Entonces, yo veo que el átomo central será el carbón. Entonces, SCN. Para calcular la cantidad de electrones de valencia, voy a utilizar la posición en la tabla periódica. S se encuentra con 6 electrones de valencia. C me trae 4. Y N me trae 5. Además, tenemos la carga negativa. La carga negativa indica que hay un exceso de un electrón adicional. Entonces, nosotros vamos a tener 16 electrones de valencia para este compuesto. Ok. Voy a llenar los átomos no centrales. Entonces, voy a poner aquí un total de 8 electrones, 6 no enlazados más 2 enlazados. Para el nitrógeno, un total de 8 electrones, 6 no enlazados y 2 enlazados. Ya he utilizado todos mis 16 electrones y pobre carbón en el centro no tiene el octeto lleno. Entonces necesito formar enlaces dobles. Para formar el enlace doble, voy a utilizar un par de electrones no enlazados y formar con ellos un enlace doble. Pobre carbón sigue con solo 6 electrones, entonces voy a utilizar 2 electrones no enlazados del azufre y voy a formar un enlace doble. ¿Ok? Este más 1 es una buena pregunta. Este aquí viene de la carga aquí. La carga negativa 1 indica que hay un exceso, hay un electrón adicional. ¿Ok? Ok, voy a calcular la carga formal de mis átomos aquí. El azufre es igual a 6 electrones de valencia menos 4 electrones no enlazados menos 2 enlaces nos da una carga formal igual a 0. Bien hecho azufre. Carbón, tiene 4 electrones de valencia. ¿Cómo voy a saber que hay 4 electrones de valencia? Porque el carbón se encuentra aquí y es una posición 1, 2, 3, 4. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos para el carbón 4 electrones de valencia. No tiene ningún electrón no enlazado, pero está formando 4 enlaces. ¿Ok? Tengo 4 guiones. Esos son 4 enlaces. Este me da una carga formal igual a 0. Ahora, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, menos 4 electrones no enlazados, menos 2 enlaces. Nos da una carga formal de menos 1. Entonces, esta carga formal voy a indicar en mi estructura. Voy a ponerlo en anaranjado. ¿Ok? Y no es tan mal. Cada átomo tiene 8 electrones. Solo tengo una carga formal. La carga formal es menos 1. Vamos a notar que la suma de las cargas formales es igual a la carga del compuesto. Esos enlaces en rojo era solo para enfatizar que son nuevas. Puedo ponerlo en azul. No hay ningún problema. Okay. Y ¿dónde estoy? Okay. Sí, estamos determinando la electronegatividad. Si la posición de esta carga formal es ideal. Y lo que podemos notar es que la electronegatividad de nitrógeno es mayor que azufre y carbón. Entonces la posición de la carga formal negativa es ideal. Yo no tengo todos los electronegatividades memorizados. Ustedes no tienen que memorizarlos. Voy a darles como un formulario en el examen o en una tarea, una tabla periódica con las electronegatividades escritas. ¿Ok? Ahora debemos determinar la geometría. ¿Okay? Aquí podemos ver que antes de responder la pregunta, ¿qué es la geometría de dominios de electrones? ¿Qué es la geometría molecular? Tenemos que hacer todos los pasos para dibujar la estructura de Lewis. ¿Ok? Entonces, hay que practicar el dibujo de estructuras de Lewis para que usted pueda hacerlo rápido, rápido, rápido y sin errores. ¿Ok? Muy, muy importante. Ok, entonces tenemos para el carbón, el átomo central, carbón, tiene 2 dominios de electrones. Por lo tanto, la geometría, dominio de electrones es lineal. ¿Ok? También ambos dominios de electrones son electrones enlazados. Entonces, la geometría molecular es lineal también.
tenemos una pregunta en el chat. Muy bien. Cada guión representa 2 electrones, ¿ok? Entonces, cuando tenemos 2 guiones, tenemos 4 electrones. Es un doble enlace, un enlace doble. Pero un enlace sencillo, también un enlace doble y también un enlace triple. Cada uno es un solo dominio de electrones. ¿Ok? En el examen es probable que ustedes solo tienen que identificar la geometría de dominio de electrones y la geometría molecular. ¿Ok? Entonces voy a anotar aquí que un enlace sencillo, es decir, un solo guión, es un dominio de electrones. También un enlace doble es un dominio de electrones. Un enlace triple es un dominio de electrones. ¿Ok? Hay una pregunta, ¿por qué era que no podrían ser hasta 3 enlaces? En este ejemplo, el tiocianuro, SCN con carga negativa. Bueno, no vamos a formar 3 dominios de electrones porque solo tenemos 2 átomos no centrales y solo tenemos una cantidad de electrones de valencia suficiente para llenar los átomos no centrales. Entonces, no tenemos electrones de valencia en exceso para poner en el átomo central. ¿Por qué llegan hasta 3? No, no, no. Hay ejemplos en que el átomo central puede tener un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. Y si el átomo central es uno de esos en el bloque donde tiene acceso a un subcapa D, puede formar 5 enlaces o 6 enlaces. ¿Ok? Voy a dejar ejemplo 3 y 4 para que ustedes lo hacen en casa. ¿Ok? Revisa la respuesta en el solucionario publicado en el aula virtual y me avisa por cualquier duda. Ok, gracias por clarificar su pregunta en el chat. ¿Por qué solo tenemos hasta un enlace triple? Entonces, podemos tener enlace sencillo, enlace doble y enlace triple. No es posible formar un enlace cuádruple entre 2 átomos porque tenemos un límite en la cantidad de átomos, de orbitales atómicos. Y voy a mostrar exactamente la formación de un enlace doble y triple al final de este capítulo. ¿Ok? Es una muy buena pregunta. Ok. También tenemos compuestos orgánicos en que hay moléculas con más de un átomo central. En este caso, lo que vamos a hacer es dibujar la estructura. Vamos a notar, como está notado típicamente con el compuesto orgánico, cada carbón es un átomo central. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener el primer carbón como átomo central. Voy a poner alrededor de él 3 hidrógenos. Y después voy a poner un enlace al otro carbón. Y a este carbón voy a poner 2 oxígenos. Y veo que el hidrógeno está pegado al último oxígeno.
Yo sé que se ve un poco raro, pero ustedes deben memorizar esta estructura, es del ácido carboxílico. Bueno, voy a mostrar el enlace aquí. ¿Okay? Entonces, esta parte en roja se llama un ácido carboxílico. ¿Okay? Es el único ácido orgánico que vamos a ver en este curso de química general. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir nuestra molécula en cada grupo. Voy a mover este un poco. Okay. Entonces, cada átomo central vamos a identificar la cantidad de dominios de electrones y la hibridación y los ángulos de enlace. Okay. Para el primer carbón, vemos que hay 4 dominios de electrones. Cuando hay 4 dominios de electrones, la hibridación es sp3, porque 3 orbitales p combinan con un orbital s para dar 4 orbitales sp3. El ángulo de enlace, bueno, cuando hay 4 dominios de electrones, el ángulo de enlace es igual para tetraédrica, que es 109,5 grados. Ustedes van a familiarizarse con la diapositiva, pienso que era diapositiva número 2 o 3 en esta presentación, con todos los ángulos de cada geometría. En este caso tenemos 4 dominios de electrones, cada uno son electrones enlazados, entonces este es tetraédrica. ¿Okay? El otro carbón tiene 1, 2, 3 dominios de electrones. ¿Okay? Enlace sencillo es un dominio de electrones. Enlace doble es un dominio de electrones. Otro enlace sencillo, otro dominio de electrones. Solo tiene 3 dominios de electrones. Cuando hay 3 dominios de electrones, tiene la hibridación sp2. Porque la combinación de 2 orbitales atómicos p con un órbito atómico s resulta en 3 orbitales híbridos sp2 o 3 orbitales moleculares sp2. El ángulo de enlace cuando estamos en hibridación sp2 es igual a 120 grados. Vamos a notar que en el diagrama de Lewis, la estructura de Lewis, parece que son 90 grados. La estructura de Lewis no nos indica el ángulo de enlace correcto, porque la estructura de Lewis se encuentra en solo 2 dimensiones. Los ángulos de enlace, ustedes van a saber basado en esta diapositiva. Vean. Lineal, 180. Lineal, 180. Plana trigonal, no trigonal plana, perdón, 120. Tetraédrica, 109,5. Okay. Bipiramidal trigonal, 90 grados y aquí 120. Octaédrica, 90 grados. ¿Ok?
En este caso, dado que no tenemos electrones no enlazados en este átomo central de carbón, el rojo, sabemos que la geometría molecular es igual a la geometría de dominios de electrones, que es trigonal plana. Okay. Ahora vamos a hacer el ejercicio para el oxígeno también. Este oxígeno tiene 4 dominios de electrones. ¿Por qué? Cada enlace sencillo es un dominio y cada par de electrones no enlazados es un dominio. Entonces, 4 dominios de electrones. Cuando hay 4 dominios de electrones, la hibridación es sp3. Los ángulos de enlace, en este caso, normalmente sp3 nos da 109,5. Pero yo recuerdo que esos electrones no enlazados van a forzar que el ángulo de enlace disminuya. ¿Okay? Entonces es menos que 109,5. ¿Okay? La geometría molecular, en este caso, es diferente a la geometría de dominios de electrones. Es angular. La geometría molecular aquí es angular. ¿Ok? Se ve lineal en la estructura de Lewis, pero en realidad es angular, porque cuando hay 4 dominios de electrones, solo 2 son dominios enlazados. Ese tiene la formación angular en 3 dimensiones. ¿Okay? Otro ejemplo, tenemos carbono central, carbono, no, átomo central es el carbono con 3 hidrógenos. Otro átomo central es el otro carbono, esta vez con 2 hidrógenos. Y al final tenemos el alcohol, el OH. Okay. Lo dividimos en partes. Okay. El hidrógeno nunca es un átomo central. Okay. Y solo identificamos número de dominios de electrones, hibridación, ángulo de enlace, geometría molecular para un átomo central. El hidrógeno nunca es un átomo central, entonces no voy a identificar ninguna de sus características para él. Primer carbono, yo veo 4 enlaces sencillos y nada más. Entonces hay 4 dominios de electrones. Cuando hay 4 dominios de electrones, siempre la hibridación es sp3 con un ángulo de enlace de 109,5 grados. Y es tetraédrica. Okay. Otro carbono es igual. 4 dominios de electrones, por lo tanto, hibridación sp3, por lo tanto, ángulo de enlace 109,5 y por lo tanto es tetraédrica. El oxígeno, ok, tiene 4 dominios de electrones, por lo tanto es sp3, pero su ángulo de enlace es menos de 109,5 porque los electrones no enlazados repelen, ocupan más espacio, entonces van a forzar el enlace con el carbono y el enlace con el hidrógeno más cerca. Y en este caso,
Aunque la geometría dominios-electrones es tetraédrica, la geometría molecular para el oxígeno es angular. Okay. La hibridación está determinada por la cantidad de dominios de electrones. Entonces, si hacemos un cuadro, por ejemplo, ponemos atención a la cantidad de dominios de electrones. Y este nos indica la hibridación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 2 dominios de electrones, hibridación SP. 3 dominios de electrones, hibridación SP2. ¿Ok? 4 dominios de electrones, hibridación SP3. ¿Ok? 5 dominios de electrones, hibridación SP3D. ¿Ok? 6 dominios de electrones, hibridación SP3D2. ¿Ok? Otra pregunta en el chat. Un dominio de electrones, ¿ok? ¿Qué es un dominio de electrones? Un dominio de electrón. Tenemos un radical es un dominio de electrones. ¿Okay? Un par de electrones no enlazados es un dominio de electrones. ¿Okay? Un enlace sencillo es un dominio de electrones. Un enlace doble es un dominio de electrones. Un enlace triple es un dominio de electrones. ¿Ok? No, solo tenemos como máximo 6 dominios de electrones. No hay ningún compuesto conocido que tiene más de 6 dominios de electrones en el átomo central. Buena pregunta. Más preguntas. Ok, vamos a continuar.